Era el 28 de enero de 2024, cuando la policía de Medellín, Colombia, recibió una llamada. Una mujer desesperada les decía algo difícil de creer. Había ocurrido un hecho inimaginable en su casa, y el culpable podría ser su propio hijo, pero que no estaba tan segura, porque no había entrado a su habitación. Al preguntarle quién sería la presunta víctima, la mujer indicó que se trataba de su nuera, a quien ella apenas conocía. El caso era muy extraño, pero las autoridades no podían desestimar el llamado. Acudieron a la casa de la mujer y comenzaron una exhaustiva inspección por toda la casa. Por fin, en el cuarto del hijo, encontraron la prueba irrefutable de lo que denunciaba la mujer. Dentro de una maleta, el cuerpo inerte de Isabel Mesa yacía en posición fetal. El criminalista nocturno. Antes de comenzar con el caso, les recuerdo que pueden escuchar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno. Sígueme en todas mis redes sociales y no olvides que subo videos martes, viernes y domingo. Isabela Mesa Sánchez había nacido en Colombia, más específicamente en Copacabana, Antioquia, en enero del 2005. Hija de madre soltera, fue principalmente criada por su abuela materna, ya que Sandra Mesa, su mamá, solía ir a trabajar a México buscando un futuro mejor para ella y su niña. Esto hacía que madre e hija se vieran poco, pero no entorpecía su relación. Ambas se amaban con locura y eran muy cercanas. Hasta se decía que parecían hermanas por su poca diferencia de edad. La infancia de Isabela no fue desdichada. Todos la describían como una niña feliz, cariñosa, inteligente y risueña. Además, Isabel era muy hermosa y ya de pequeña tuvo un sueño muy claro. Su objetivo para cuando fuera un poco mayor era ser modelo. A los 15 años, una noticia sacudiría a su rutina. Su madre le dijo que ya no viviría en Medellín con su abuela, sino que se iría con ella a México. La decisión de la madre tenía que ver con el tenso clima social que se vivía en Colombia por el recrudecimiento del conflicto armado, que desencadenaba mucha inseguridad. Y es que era el año 2021, momento en que tuvo lugar lo que luego sería conocido como el estallido, un gigantesco levantamiento popular, en el que la amplia mayoría del país, sin importar el partido político, miles protestaron contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Estas manifestaciones y paros nacionales eran masivos y muchas veces resultaban reprimidos brutalmente por la policía, lo que disparaba el uso de violencia en todo el país. Isabela estuvo de acuerdo en ir a vivir con su madre, aunque le dolía tener que dejar atrás su país y sus amistades. Sin embargo, la ilusión que le hacía vivir con su mamá por primera vez le generaba esperanzas con respecto al futuro. Madre e hija se establecieron en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, donde vivieron por 3 años. Allí, Isabela comenzó su tan ansiada carrera como modelo y consiguió bastante éxito en muy poco tiempo. No le faltaba el trabajo, ya que agencias, marcas y clientes quedaban admirados con su belleza y personalidad. Pero al año siguiente de haberse mudado a México, con 16 años de edad, Isabela recibió otra noticia que dio vuelta a su mundo. Estaba embarazada. El bebé era de su novio de ese momento, y la pareja decidió llevar a término el embarazo y convertirse en padres. Sandra, la madre de Isabela, apoyó su decisión. La gestión transcurrió sin problemas, y 9 meses más tarde, nació Maximiliano. La joven madre estaba muy feliz. Muy pronto se recuperó del parto y pudo volver a trabajar y llevar la vida de una joven cualquiera, aunque cuidando siempre a su hijo y encargándose de sus necesidades. Los allegados a Isabela aseguraban que el niño era su absoluta prioridad y que además era su objetivo e ilusión sacarlo adelante y ser la mejor madre posible. 2 años más tarde, Isabela y el padre de su hijo rompieron su relación por problemas en pareja, pero afortunadamente lo hicieron en buenos términos.
y quedaron unidos no solo por el niño, sino por una gran amistad. Isabela y su hijo volvieron a vivir con la madre de ella, Sandra. La familia solía viajar a Colombia una vez por año, a visitar amigos y familiares, y el año 2023 no fue la excepción, pero aquellas vacaciones, la vida de Isabela daría un giro inesperado. Durante su viaje a Medellín, Isabela comenzó una nueva relación. El hombre en cuestión era Sebastián Villegas, 2 años mayor que ella y soldado en el ejército. Ambos jóvenes se conocían desde hacía muchísimo tiempo, cuando Isabela tenía 13 años y Sebastián 15. Él solía merodear por la salida de la escuela del barrio, mirando a las chicas y charlando con algunas. Fue así como conoció a la chica. En su momento, los intentos de conquista del muchacho no surtieron efecto, pero ambos quedaron en contacto a través de las redes sociales, manteniendo alguna charla ocasional. Pero en esas vacaciones, Sebastián se comunicó con Isabela al enterarse que ella se encontraba en el país. El ahora soldado la invitó a salir, y esta vez, la joven aceptó. Allí comenzaron una relación que pronto pasaría a mantenerse de forma virtual, ya que Isabela volvió con su madre y su hijo a México. Fue entonces cuando todo se volvió turbio. Sebastián era un hombre muy celoso y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Todo el tiempo hablaban por chat y videollamada, como cualquier pareja de enamorados que se ven obligados a estar lejos. Pero la madre de Isabela oía esas conversaciones con recelo. En ellas, Sebastián se mostraba inseguro con el trabajo de su novia, insinuando que seguro debido a su gran belleza y exposición, tenía una gran cantidad de pretendientes. Este pensamiento recurrente lo volvía loco y lo llevaba a quitarle a su novia la autonomía y la privacidad. Villegas le exigía a Isabela que le compartiera su pantalla del celular cuando hablaban. Quería controlar sus chats de WhatsApp, mirar siempre quién hablaba con ella. Era altamente controlador y le prohibió a la chica hablar con el padre de su hijo, pues lo enfermaba de celos la posibilidad de que pudiera volver con él. También le exigía revisar qué aplicaciones tenía descargadas la muchacha en su celular, pues le daba miedo que pudiera usar alguna aplicación de citas para conocer a alguien más mientras él estaba en Colombia. Isabela ignoró estas conductas. Le parecía normal que su pareja la celara, incluso cuando el padre de su hija jamás se había comportado así con ella. Pero pronto, los controles escalaron todavía más y dieron pie a la violencia psicológica. Sebastián Villegas comenzó a amenazar a Isabela, por más que ella le mostrara todas sus conversaciones de WhatsApp. Comenzó a decirle cosas como que no podía ni siquiera imaginarla con alguien más, y que el solo hecho de pensarlo le provocaba ganas de morirse. Incluso llegó a decirle que si se daba cuenta de que ella estaba hablando con otro hombre, no le importaría tener que asesinar al que fuera, incluso a la propia Isabela. Villegas llegó a mencionar que ya había ultimado anteriormente a su mejor amigo, porque le había robado. Aún así, Isabela no se alarmó. Pensó que Sebastián solo jugaba con ella y que todo estaría bien una vez que ambos volvieran a estar en el mismo país. Adjudicaba sus celos a la distancia y a la incertidumbre. Pronto Isabela y Sebastián estaban hablando sobre su futuro. Él quería que la muchacha y su hijo regresaran a Colombia para vivir juntos, e Isabela lo estaba pensando. La profesión de soldado de Villegas le parecía convincente, ya que le aseguraba un buen futuro para su pequeño niño. Decidió que viajaría primero sin él, para probar la convivencia con su pareja. La cita se acordó para mediados de enero de 2024. Isabela quería pasar su cumpleaños con su novio y sus amigos. La madre de la chica era quien siempre sacaba los pasajes para ir a Colombia, pero esta vez su hija se le adelantó. Le informó a su madre que se iría sola, y a Sandra esto no le gustó nada. Ella temía por la seguridad de Isabela. Su novio no le generaba confianza, debido a haber escuchado tantas veces sus conversaciones a distancia. Isabela le dijo: «Mamá, ya estoy grande. Por favor, cuídame mucho al niño». Sandra Mesa se quedó pasmada, pero la dejó ir. Sabía que cuando a Isabela se le metía una idea en la cabeza, no había quien se la sacara, y además, confiaba en que también iba a ver a sus viejos amigos de Colombia, y que quizás ellos podrían interceder y darle a entender que había problemas con su relación.
pero sus amigos no fueron de demasiada ayuda. Isabela llegó a Medellín a encontrarse con Sebastián el 25 de enero de 2024. El soldado había pedido un permiso en el regimiento y se lo habían concedido. Así tendría mucho más tiempo para estar con su novia y hacer crecer la relación. Enseguida, Isabela empezó un tour por Medellín, visitando a amistades y familiares, siempre de la mano de Sebastián, quien la acompañaba a todos lados. El día 28 de enero, ambos jóvenes asistieron a una fiesta con amigos de Isabela para celebrar su llegada al país. Se encontraban en una finca, rodeados de gente, e Isabela estaba muy feliz de reencontrarse con todos sus conocidos. Se desenvolvía naturalmente en los ambientes sociales, pero Sebastián era retraído, no hablaba con nadie y no parecía que le gustara estar allí. De todos modos, no se separaba de su joven novia, quien había cumplido los 19 años hacía apenas unos días. La actitud del joven era, sobre todo, recelosa cada vez que un amigo varón se acercaba a charlar con Isabela. Una catarata de celos empezaba a arder en su interior. No se sabe exactamente por qué, pero cuando finalizó la fiesta, las amigas de Isabela presenciaron una inquietante discusión entre los enamorados. En medio de un repentino silencio, entre conversaciones, ya con la mayoría de los invitados retirándose, se escuchó el grito de la jovencita. Las presentes voltearon para ver qué sucedía, y en una esquina de la habitación, los vieron forcejear. Ella le decía a él que la soltara de una vez y que no la tomara del brazo. El hombre hacía caso omiso a sus pedidos y la apretaba cada vez con más fuerza. Al percatarse de que las amigas de Isabela los miraban, la soltó de una vez. Ambos pretendieron que nada había pasado y a los pocos minutos se retiraron de la fiesta. No hubo nada que las amigas de Isabela pudieran hacer para retenerla. La joven insistió en marcharse de allí junto a Villegas. Ambos se retiraron hacia la casa del joven. El día anterior, él había pedido permiso a su madre para que Isabela se quedara en la casa familiar, y tanto ella como su marido habían aceptado, deseosos de conocer a su nuera y totalmente ajenos a los problemas que manifestaba la relación. Pero no llegaron a conocerla. Esa misma tarde, la madre de Sebastián Villegas y su marido volvieron a su casa luego de haber pasado varias horas en la iglesia. Al volver, encontraron a Sebastián trapeando el piso del comedor. Esto les llamó la atención, ya que no era propio de él encargarse de las tareas de la casa, pero asumieron que quizás quería dar una buena impresión a su nueva novia y no le dieron importancia. Saludaron con normalidad y preguntaron por Isabela, ya que no la veían por ningún lado, a lo que Sebastián respondió crípticamente: «Está arriba». Al minuto, y mientras sus padres se disponían a preparar la cena, Villegas subió a su cuarto por varios minutos. Luego de un tiempo, bajó hacia el comedor, en donde estaba su madre. Allí la miró a los ojos y le dijo, sin el menor remordimiento, que había asesinado a Isabela. Sin poder creer lo que oía, y con el corazón en la mano, la madre de Sebastián se quedó helada en su lugar. Su hijo salió de la habitación, sin siquiera cerrar la puerta, y la mujer, helada, escuchó el sonido de las llaves en la cerradura de la puerta principal del hogar. Luego de esto, un portazo y el silencio. Mientras intentaba recomponerse del shock, tomó una decisión. Habló con su marido y decidieron denunciar a su hijo. De inmediato se dirigieron al batallón de ingenieros número 4, Pedro Nel Ospina, donde Sebastián prestaba el servicio militar. Allí su madre dio aviso a los superiores del joven de 21 años, quienes le indicaron que lo correcto era ir a realizar la denuncia a la policía, ya que el hecho debía ser tratado por la justicia ordinaria y no por la militar. Entonces la unidad militar se comunicó con la Policía Nacional, dando aviso de lo que la mujer había presenciado. La denuncia de la madre propició una rápida intervención de la policía. Así, varios oficiales pidieron la dirección de la casa y llegaron para inspeccionar el hogar. La tarea no fue difícil. Enseguida entraron al cuarto de Sebastián Villegas, quien no había regresado al domicilio, y tras unos pocos minutos de búsqueda, encontraron una maleta cerrada, de la que goteaba fluido hemático. Al abrirla, encontraron a Isabela Mesa, en posición fetal,
con varias heridas abiertas y totalmente inmóvil. Se tomaron sus signos vitales y estos arrojaron el peor de los escenarios. La joven había fallecido. El panorama era desolador. Las evidencias señalaban a Sebastián Villegas como el único sospechoso, y ahora su madre era la encargada de encontrar por algún medio a la familia de la joven, de la cual no sabía nada. La mujer comenzó a buscar arduamente en las redes sociales de su hijo, hasta que por fin encontró a Sandra Mesa, la mamá de Isabela. Desoladas, ambas mujeres pudieron hablar y la madre de Sebastián le dijo a la madre de Isabela que su hijo había ejercido violencia contra la joven y la había asesinado. La madre de Sebastián se mostró muy consternada al respecto y le juró que no tenía idea de la verdadera naturaleza de su hijo. Esa misma noche, Sandra viajó a Colombia, llena de dolor, para hacer los trámites correspondientes al deceso de su hija. Allí grabó un video pidiendo por favor a las autoridades que se hiciera justicia y que no quedara impune el crimen de su hija. Mientras tanto, aún no se sabía dónde estaba el principal y único sospechoso del hecho. Pero por la mañana del 29 de enero, apenas horas después de su confesión, Sebastián Villegas se presentó voluntariamente a la unidad militar en la que servía y allí fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades. Fue con calma, sin mostrar ni un poco de remordimiento. La institución lanzó un comunicado a la prensa, dando a conocer el hecho y repudiando todo tipo de violencia contra las mujeres. A Villegas se le imputó con el cargo de feminicidio agravado y violencia basada en género. Mientras tanto, la prensa ardía ante este nuevo crimen, a menos de un mes de comenzado el año. El perfil de Isabela generó muchísima empatía, no solo por tratarse de un caso de violencia contra las mujeres, sino por tratarse de la madre de un niño pequeño, que ahora quedaba desamparado gracias a un cruel asesinato. Además, se dio a conocer un video que generó polémica. Se trataba de un video filmado por un teléfono celular que mostraba el momento exacto en el que el cuerpo de Isabela era trasladado desde el hogar de Sebastián Villegas para ser revisado por medicina legal y posteriormente realizarle la necropsia. En las imágenes se veía como varios investigadores forenses llevaban el cuerpo envuelto en bolsas blancas desde el segundo piso de la casa ubicada en el barrio 12 de octubre, en Medellín, hasta una ambulancia estacionada en la puerta de la vivienda. La polémica se desató porque varios usuarios postearon el video y comentaron sobre la frialdad con la que los funcionarios trataban el cuerpo de la mujer, sin utilizar camillas ni elementos de apoyo de ningún tipo, y peor aún, casi dejándola caer al suelo, mientras la llevaban hasta el vehículo que la trasladaría. El 30 de enero, a 2 días del asesinato, se realizó la primera audiencia judicial. En ella, Sebastián Villegas no aceptó los cargos de feminicidio agravado que se le imputaban, se declaró inocente y dio vía libre a la investigación y al proceso judicial. En esta misma audiencia, la Fiscalía General de la Nación expuso los brutales resultados del examen forense de la joven Isabela Mesa. Había sido brutalmente golpeada y además herida con arma blanca en reiteradas ocasiones. Eran en total 24 puñaladas, 8 en la región cervical, 7 en la región mamaria izquierda, 3 en el abdomen y 6 en el antebrazo izquierdo. Eso último, esgrimió la fiscalía, era prueba de que Isabela se había defendido de las agresiones. Junto a esto, la querella también informó que había recibido testimonio de parte de las amigas de Isabela, quienes atestiguaban haber presenciado una discusión entre la pareja horas antes del asesinato. En esa oportunidad, Sebastián Villegas se había comportado de manera violenta y posesiva con ella. Esto le daba a la fiscalía la hipótesis de que el crimen había sido resultado de la reacción violenta de un hombre que ya mostraba rasgos intolerantes. Asimismo, las autoridades revelaron al público que el cuerpo de la víctima había sido encontrado en posición fetal dentro de una maleta, lo que sugería un intento del agresor por esconder el delito. A raíz de esto, el ejército también inició un proceso de investigación interno para detectar cualquier patrón de comportamiento de parte del soldado dentro de la institución que pudiera llegar a estar relacionado con el crimen. Al finalizar la audiencia,
el fiscal encargado del caso aseveró a la prensa que aunque el acusado se hubiera declarado inocente, había pruebas suficientes como para condenarlo a aproximadamente 500 meses de prisión. Para asegurar esto, se basaba particularmente en el informe preliminar de la necropsia, en los testimonios que ponían a víctima y supuesto victimario en el mismo lugar al momento del asesinato, y a la falta de una estrategia de defensa clara por parte del presunto feminicida. Debido a la naturaleza violenta del crimen, la fiscalía pidió una medida de aseguramiento para que Villegas esperara el juicio en prisión. Esta fue otorgada el 31 de enero, apenas un día después. El juez 40 penal municipal con función de control de garantías de Medellín dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Villegas, respondiendo a los esfuerzos estatales por combatir la violencia de género y asegurar la justicia para las víctimas. Pero prensa y fiscalía sabían que la decisión del juez era un buen augurio. No habría dictado la prisión preventiva si no hubiera las suficientes pruebas para vincular y condenar a Sebastián por el asesinato de Isabela. A partir de entonces, el acusado esperó el esclarecimiento de su caso, detenido en la estación de policía de Bello. Sandra Mesa, la madre de Isabela, se mostró muy conforme con la medida asegurada por el juez de control y pidió a las autoridades de nuevo que siguieran con la investigación y que no se detuvieran hasta que se hiciera realmente justicia. Mesa dijo a la prensa todo aquello que venía escuchando hacía meses: la violencia psicológica y de género que vio al soldado ejercer sobre su hija. La asesinó primero psicológicamente, luego con saña la siguió apuñalando cuando mi hija ya estaba sin vida, declaró en una entrevista. Aprovechó la oportunidad para advertir a todas las otras madres que no importaba si sus hijas ya eran mayores, que no se callaran cuando algo las hacía preocupar, porque podían estar frente a un caso como el de Isabela, en el que todos vieron las señales, pero nadie pensó que llegaría tan lejos. En la madrugada del sábado 3 de febrero, todo parecía calma y quietud en la estación de policía de Bello, Antioquia. Varios uniformados montaban su guardia reglamentaria durante el turno de noche, sin mayores sobresaltos que de costumbre, hasta que oyeron una voz que los llamaba. Se trataba de Sebastián Villegas. El muchacho apenas había pasado 4 días en la cárcel, pero ya se le veía muy desmejorado, tanto física como psicológicamente, según pudieron declarar los oficiales que lo tenían en custodia. El joven soldado había llamado a los uniformados para que lo dejaran ir al baño, aunque no fuera el horario destinado a ello. Las autoridades se lo permitieron, ya que era algo habitual. Una vez fuera de la celda, Sebastián observó que había poca vigilancia en la estación aquella madrugada. El detenido se dirigió al baño y los policías se quedaron en la puerta, pero pasaban los minutos y Villegas no salía, por lo que las fuerzas decidieron entrar a ver qué sucedía ahí dentro. Allí encontraron al sujeto tratando de fugarse por una ventana. Fue detenido en el acto y llevado de nuevo a su celda. Al día siguiente, las familias de víctima y victimario fueron avisadas sobre lo que había pasado y la familia Mesa decidió divulgar la información a la prensa para generar presión. Las autoridades confirmaron que la recaptura del acusado fue exitosa y que iniciaron un proceso en su contra para sumarle el delito de fuga. Aquello sería juzgado en el mismo proceso que el feminicidio de Isabela Mesa. Mientras tanto, se dispuso que hasta el eventual traslado de Villegas a otro centro carcelario, las autoridades redoblarían su vigilancia, en particular para evitar cualquier otro intento de fuga. Varias semanas pasaron hasta tener novedades del caso. La investigación seguía su curso, bajo secreto sumario, y no se conocían nuevas pruebas como podrían haberlo sido restos de ADN de Sebastián en el cuerpo de Isabela. Pero la presión de la fiscalía y las fallas que encontraba la defensa del acusado para lograr un caso satisfactorio para él, lograron su cometido. El 17 de abril se dio a conocer que luego de un extenso proceso judicial, Villegas por fin aceptaría los cargos imputados en su contra. Esto fue posible a pesar de la reticencia inicial del imputado, debido a un acuerdo propuesto por la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual el acusado obtendría un beneficio sobre su sentencia. El abogado a cargo de la defensa, Andrés Arteaga,
informó a la prensa que debido al acuerdo Sebastián Villegas obtendría un 25% de reducción en la pena final. Fue la única manera de que el ahora confirmado asesino aceptara confesar su atroz crimen. De cualquier manera, incluso con esta reducción en la pena, el hombre de 21 años no enfrentaba un panorama para nada alentador, ya que la condena inicial, que rondaba los 500 o 600 meses de prisión, se reducía nada menos que a 375 meses, es decir, un total de 31 años tras las rejas, saliendo en libertad a sus 52 años, sin posibilidades de reinsertarse nunca al ejército. Con el criminal habiendo aceptado los cargos, se programó una nueva audiencia para el 9 de mayo, a las 4:30 horas de la tarde, en el cual se dictaría la sentencia definitiva. La noticia del acuerdo entre el asesino y la fiscalía generó muchísimo rechazo a toda la sociedad colombiana, que seguían el caso con avidez, y que ya estaba indignada por los meses sucedidos sin noticias ni avances. Debido a esto, las autoridades respondieron a las críticas anunciando que Sebastián Villegas no podría ya gozar de ningún beneficio agregado, debido a la gravedad y a la violencia del crimen cometido, es decir, no podría volver a rebajar su pena en el futuro por buen comportamiento, ni podría obtener la prisión domiciliaria. 3 semanas después del acuerdo, el ansiado día llegó y Sebastián Villegas fue enjuiciado por feminicidio agravado, violencia basada en género y tentativa de fuga de presos. En dicha audiencia, fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión por haber asesinado a su pareja sentimental Isabel Mesa, de 19 años de edad, modelo y madre de un pequeño de 2 años, con residencia en el país de México. Por fin, luego de un arduo proceso, la familia de la víctima obtenía lo único que había pedido en esos 5 tortuosos meses, desde que vieron a su hija por última vez: justicia. La madre de Isabela se mostró agradecida con la sentencia y con todo el pueblo colombiano por haberla apoyado durante el dramático proceso. En una entrevista, declaró sobre su relación con la joven asesinada: "Para mí era lo mejor, para mí como mamá. Isabela era mi primer amor, mi hija, mi amiga, y hasta parecía mi hermana". Desde ese entonces, Sandra Mesa se hizo cargo legalmente de Maximiliano, el pequeño hijo de Isabela, junto con el padre del niño. Isabela Mesa solo fue una de las tantas mujeres asesinadas en Colombia en lo que va del 2024. Tan solo en el primer semestre del año, 412 feminicidios han tenido lugar en el país, la gran mayoría cometidos a manos de parejas sentimentales, novios o esposos por celos. Desde mayo del 2023 a mayo del 2024, justo cuando se condena a Sebastián Villegas por el aberrante crimen de Isabela Mesa, se contaban 830 casos similares al que él cometió. Además, en el mismo lapso de tiempo, han sido 140.000 las denuncias por violencia intrafamiliar y de género. En uno de los países más riesgosos de Latinoamérica para las mujeres, el crimen de Isabela Mesa pudo tener un cierre justo debido a la rápida denuncia de otra mujer, la madre de su asesino, quien, movilizada por el horror y la sororidad, dejó de lado su amor maternal para acusar a su propio hijo. La madre de Isabela se encuentra eternamente agradecida a ella por no haberse convertido en cómplice y encubridora del terrible hecho, y haberla ayudado a ella y a su pequeño nieto a tener un cierre dentro del desgarrador suceso. Hoy, Isabela, a pesar de haber sido arrancada de sus sueños en la flor de la vida, puede descansar en paz. Una vez, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.